Somos hijos de Dios y somos hijos de la resurrección. Y te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos das hoy, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, rogamos tu presencia, tu ayuda, Señor, para ver lo que tu palabra nos enseña. Señor, gracias porque toda la palabra ha sido inspirada por Dios y es útil para nosotros, Señor. Así que ponemos delante de ti este tiempo y pedimos tu ayuda, Señor. Queremos la vida que hay en tu palabra. Señor, queremos hoy comer de ti y beber de ti, Señor, porque tú eres el pan de vida. El que come tu carne y bebe tu sangre tiene parte contigo y no perecerá jamás. Y hoy queremos participar de esto, Señor, recibiendo el alimento que tú tienes para nosotros. Así que hoy queremos disfrutar de ti. Queremos comerte, Señor, y beberte, Señor, en el nombre de Jesús, para que de esta manera, Señor, la vida esté en nosotros, podamos ser nutridos y constituidos de ti como nuestra vida. Oh Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres el pan que da vida al mundo, tú eres el pan que desciende del cielo, tú eres el pan vivo, Señor. Y gracias porque podemos comerte y disfrutarte. Danos vida en esta tarde, en esta reunión de iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a continuar con lo que estamos viendo aquí de David. Estamos, les recuerdo, estudiando la descendencia, la genealogía de Jesucristo, Mateo capítulo 1 del 1 al 17, ahí está la descendencia de Jesús, y ahorita estamos ubicados en el versículo 6 donde se habla de David, y se le da el calificativo, ¿sí?, de rey, y esto no es poca cosa, es de relevancia en la Escritura, por todo lo que Dios tuvo que tratar con este hombre para que pudiera llegar a ser el rey de Israel, un hombre, como hemos visto, conforme al corazón de Dios, una persona íntegra. De hecho, hay un salmo que estuve leyendo en estos días donde se dice de David que era perfecto en su corazón. Eso está impresionante. Era un hombre perfecto en su corazón este David. Y la Biblia califica así, y pues yo me he sorprendido que he encontrado más datos en este sentido, en este punto, ¿no?, de el corazón de David, y me impresiona esto que dice la Biblia, ¿no? Más bien es en Primera de Reyes capítulo 15, donde habla en el versículo 5 de cómo David fue recto delante de los ojos de Dios, pero unos versículos antes habla de la perfección del corazón de David. Y en fin, o sea, David de verdad que por algo llegó a ser rey en Israel, porque con toda la amplitud de la palabra, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin duda alguna Dios espera lo mismo de nosotros, de cada uno de nosotros, de manera individual, pero también de manera colectiva, que podamos ser la iglesia conforme al corazón de Dios. Y Dios sin duda alguna está buscando entre los hijos de los hombres, como dice el Salmo 14, para ver si hay algún entendido que busca a Dios. Entonces busca a Dios y nosotros también le tenemos que buscar, nos encontramos y entonces Dios puede ungirnos con esta unción santa, ¿sí?, para pues caminar conforme a lo que Dios requiere para estos tiempos que están tan llenos de oscuridad, tan complicados, tan difíciles, ¿no? Leí en la mañana el salmo que nos correspondía el día de hoy y me impresionó mucho lo que habla ahí de las leyes que algún día se van a interponer contra Dios. Rápidamente nada más quiero leer eso, porque sin duda alguna nos estamos acercando de manera muy rápida al final de los tiempos. Y en el Salmo 94 leíamos esto hoy, del versículo 20 y 21, dice: ¿se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Fíjense cómo aquí el salmista está diciendo que hay un trono de iniquidades, o sea, está refiriéndose aquí a los que gobiernan el mundo, que están sentados en un trono de pecados, de iniquidades, de mentira, de falsedad, de cosas inicuas. Dice aquí luego, y dice que hace agravio bajo forma de ley. ¿No les suena muy de estos días? ¿Cómo hay agravio de estos que reinan en el mundo, que gobiernan el mundo y que están agraviando, que están agrediendo, que están pues a través de sus leyes, ¿sí?, están agraviando al pueblo de Dios, porque este es el mensaje de este salmo.
Y luego el 21 dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Y aquí estamos nosotros implícitos en ese versículo, porque todas las leyes que se comienzan a establecer en este mundo van contraria a los principios espirituales que norman la vida cristiana. Entonces no nos sorprenda, como se está revelando en este Salmo 94, versículo 20, que los que gobiernan el mundo, ¿sí?, los que están en los tronos de iniquidad, ¿sí?, bajo forma de ley van a agraviar al inocente y lo van a culpar de algún crimen, porque ya las cosas se están perfilando en este sentido, ¿no? Hace tiempo que no veía algunas noticias, pero descansé un poquito de noticias. Ayer vi un poquito unas y me sorprendió la serie de cosas que están pasando en el mundo. Está horrible, de verdad. Por ejemplo, hay un hombre en Estados Unidos, ¿no?, que metió ahí como cartas y todo el rollo para poderse casar con su hijo biológico. ¿Se imaginan eso? Está horrible. Pero está ahí luchando con algunas leyes, está metiendo algunas cartas y todo el asunto, porque es algo muy espiritual, según dice este hombre, ¿no?, el que él pueda llegar a casarse con su hijo biológico. O sea, imagínense a dónde estamos llegando, ¿no? Entonces, pues él está tratando de mover las leyes, ¿no?, que impiden en esa nación y en ese estado las relaciones incestuosas, y está viendo la posibilidad de que se modifiquen esas leyes para que él pueda casarse con su hijo biológico. Está horrendo, ¿no? O sea, hasta, no sé, y el mundo va encaminado en este tipo de cosas, ¿no? En fin. Entonces, Dios está buscando a su iglesia que pueda ser conforme a su corazón. Y como vamos a comenzar hoy a ver en la vida de David, o sea, David comenzó con una serie de experiencias pues muy fuertes que Dios utilizó para formar la vida de este joven, porque cuando David fue ungido como rey por Samuel, ya lo vimos esto en el capítulo 16, primera de Samuel capítulo 16, pues era un jovencito, aproximadamente de 15 años. Algunos consideran y calculan que David, cuando fue ungido por Samuel, ahí en primera de Samuel capítulo 16, tenía 15 años, o sea, era un jovencito. Pero a partir de ese momento comenzó Dios a tener un trato con este hombre para que después pudiera llegar a ser ya el rey completamente. Y para esto, a partir del capítulo 18, pues comenzó una persecución en contra de David. Es parte de lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Pero comenzó una persecución, y de hecho desde el capítulo 18 comienza esta persecución y no termina sino hasta la muerte de Saúl, y prácticamente es todo el libro de Primera de Samuel, ¿no? Y Primera de Samuel tiene 31 capítulos, si no mal me equivoco. Así es, 31 capítulos. En el capítulo 31 muere Saúl, ¿sí? Ya Segunda de Samuel capítulo 1, David es rey solamente sobre Jerusalén. En el capítulo 2 es proclamado rey sobre Judá en Jerusalén, en el capítulo 2, y hasta el capítulo, déjenme les digo aquí, hasta el capítulo 5, David ya es constituido como el rey de toda la nación de Israel. Entonces fue un largo periodo de un trato de Dios con este joven llamado David, para que él pudiera llegar a Segunda de Samuel capítulo 5 y ser establecido como el rey de toda la nación de Israel. Y Dios lo trabajó, porque Dios eligió a Samuel, a David, lo eligió, lo ungió y comenzó a trabajar con él. Bueno, entonces vamos a Primera de Samuel capítulo 18 y vamos a comenzar con este capítulo y vamos a leer del versículo 1 al 5 y vamos a hablar primero de estos versículos y pues vamos a comenzar. Dice aquí Primera de Samuel 18 del 1 al 5 lo siguiente: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ¿sí?, dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, dice la Escritura. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David.
y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Esta es una característica que vemos en estos capítulos en David. Él era un hombre prudente. Dice, y se portaba prudentemente. Dice, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl, dice aquí la Biblia. Entonces, aquí podemos comenzar a ver en estos primeros 5 versículos que el afecto que comenzó a tener David por parte de Jonatán, que era el hijo primogénito de Saúl, el rey en ese momento de Israel, y sobre todo el pueblo de Israel. Todos veían con buenos ojos, tenían una buena opinión y comenzaban a tener una alta estima por David, ¿sí? Y es lo que comenzamos a ver aquí. Bueno, esto sucedió inmediatamente después de aquella victoria de David sobre Goliat, cuando ya en el capítulo 17 no nos detuvimos mucho en ese capítulo porque como sea ya conocemos todos esa historia, ¿no? De cómo David de una manera muy valiente, confiando en Dios, no en sus habilidades por haber rescatado a ovejas de las garras y de la boca de los leones y de los osos, se sentía muy confiado para pelear contra este paladín llamado Goliat, sino David tenía su confianza en Dios y sabía que así como Dios lo había respaldado para rescatar las ovejas de su padre Isaí, también Dios lo respaldaría para pelear contra aquel que estaba retando a los escuadrones del ejército de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, con esa confianza, con esa seguridad de que Dios iba a respaldarlo, es que David se animó a pelear esta batalla contra Goliat y lo venció. Bueno, entonces, esta victoria que David logró contra Goliat, respaldado por Dios lógicamente, confirmó que Dios había escogido y había ungido a David para ser rey. O sea, el que David haya recibido el respaldo de Dios para vencer a este gigante solamente nos deja ver que Dios sí había escogido y había ungido a David para que fuera el rey sobre Israel. Además, después de esta victoria, esto marcó una nueva etapa en la vida de David, porque a partir de esta victoria, de este enfrentamiento contra Goliat, la vida de David se tornó diferente, marcó una nueva etapa en la vida de David, de tal manera que él pasó pues del anonimato de un pastor de ovejas a un hombre con un protagonismo muy grande delante de los ojos de todo el pueblo de Israel. Entonces David dio un salto en este sentido, de ser alguien desconocido a ser alguien ahora protagonista en el pueblo de Dios, ¿sí? Y comenzó a ser apreciado, amado, querido por toda la gente, menos por uno, por Saúl, quien después ya lo odiaba, ¿no? Y tenía celos de él. Bueno, entonces Saúl, después de esta victoria de David, colocó a este jovencito David delante de los hombres de guerra. Eso dice el versículo 5. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. ¿A dónde lo enviaba este Saúl a David? Pues a enfrentar más peleas, más guerras, más batallas, ¿de acuerdo? Y dice aquí, dice, y Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, David, lógicamente, dice, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Eso es interesante, o sea, David luego saltó de un pastor de ovejas a ser un guerrero que peleaba las batallas de Dios, ¿no? Y este Saúl lo enviaba, le decía, ahora tienes que ir a combatir contra este pueblo, principalmente era contra los filisteos, lógicamente, contra los filisteos, pero Saúl colocó a David sobre su gente de guerra, lo puso como el líder, como el encargado, a un jovencito de 15 años, imagínense eso, ¿no? Un jovencito, ¿no? Con una apariencia física también muy agradable, ¿no? Ya vimos la descripción de esto en Primera de Samuel capítulo 16, rubio, de ojos hermosos, de buen semblante, prudente, valeroso, ¿no? Dios estaba con él, en fin, muchas características, sabía tocar, en fin, muchas características que destacaban a este hombre.
Entonces David comenzó a ser enviado por Saúl y David fue colocado al frente de la gente de guerra que estaba a cargo de todo, pues, del rey Saúl. Entonces, el valor de David y al mismo tiempo su humildad, porque es un binomio muy interesante en la vida de David, era muy valiente, pero también era humilde, ¿no? Y estas dos características de David ganaron el afecto de todo el pueblo. El pueblo comenzó a amar de manera desinteresada a David, lo veían y estaban pues contentos con David, ¿no? Y estas mismas características de valor, ¿sí?, al enfrentar a un gigante y luego las batallas a las que le mandaba Saúl, y la humildad de David ganaron también el afecto, ni más ni menos, que de Jonatán, el hijo de Saúl. Y aquí sucedió algo muy interesante entre estos dos jóvenes. Yo creo que también Jonatán era joven. Entonces el versículo 1 del capítulo 18 nos deja ver que Jonatán escuchó la conversación entre David y Saúl, ¿no? Porque aquí dice el versículo 1, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea, David con Saúl, dice, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Es decir, que después de la victoria de David sobre Goliat, comenzó Saúl a hablar con David. No sabemos específicamente qué hayan hablado, seguramente bien, muchacho, bien, qué valiente, ¿no? No sé qué cosas habrán hablado ahí David con Saúl, pero Jonatán, nos dice este versículo 1, podemos entender que Jonatán estaba escuchando toda esta plática entre Saúl y David, de tal manera, ¿sí?, que cuando acabaron de hablar, le impresionó la prudencia en las palabras a Jonatán de David. La prudencia en las palabras de David seguramente le llamaron tanto la atención a Jonatán, que nos dice este versículo 1 que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Quedaron ligados en su alma, ¿no? Y esto es interesante. Es decir, que existió un vínculo entre estos dos jóvenes. El alma de Jonatán estaba atada al alma de David. Y dice la Biblia que Jonatán amó a David como a sí mismo. Estos versículos desafortunadamente son malinterpretados por mucha gente maliciosa, por esta gente de la que les hablaba al principio, ¿no?, que están estableciendo leyes que van contra la naturaleza que Dios creó, ¿no? Y entonces distorsionan, y de hecho muchos que practican este tipo de cosas terribles, reprobadas, pecaminosas delante de los ojos de Dios, pues no sé por qué razón se saben esta historia de David y de Jonatán y distorsionan todo, ¿no? Y comienzan a decir, pues es que cómo, ¿no? Cómo estaban ligadas en el alma, cómo es que Jonatán podía amar a David más que a sí mismo, y David también decía que era mejor el amor de él que el de las mujeres. Y entonces se distorsiona esta situación. Pero debemos darnos cuenta, amados hermanos, que Dios aprecia muchísimo la amistad y que podemos llegar a tener amistades tan profundas de esta manera como la que experimentó David con Jonatán, Jonatán con David. Y no había ninguna relación ilícita, no había nada raro, no había nada extraño. No está hablando aquí que se enamoraron y fueron novios y se casaron. O sea, tenemos que sacar eso de nuestra mente, quien llegue a pensar eso, porque la Biblia no está hablando de eso aquí, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese momento en el que Jonatán escuchó hablar a David, estas dos personas, David y Jonatán, fueron conscientes de una afinidad que había entre ellos. Porque Jonatán también era alguien valiente, lo vemos en otros capítulos, ¿no? Cómo enfrentó batallas también, ¿no? Y fue un hombre valeroso Jonatán, y David igual. Entonces como que dijeron, vamos a ponerlo en términos juveniles en estos momentos, ¿no? Es que este cuate es bien valiente, yo también soy, vamos a hacer un buen dueto, ¿no? No, y seguramente Jonatán comenzó a pensar, híjole, las guerras que vamos a enfrentar juntos, las batallas, las peleas, él es valiente, yo también lo soy, vamos a ser buenos amigos, tenemos cosas afines, él cree en Dios, yo también creo en Dios, él peleó una batalla por Dios, yo también he estado enfrentando peleas
batallas a favor de Dios. Entonces hubo un vínculo muy profundo entre estos dos jóvenes, Jonatán y David, porque tenían como características similares. Había similitud, había afinidad en ellos, ¿no? ¿Cómo se dice? Se identificaban el uno al otro. Entonces desde ese momento comenzaron a tener una gran amistad, ¿no? O sea, Jonatán quedó impresionado ante este gran guerrero David, de cómo se animó cuando todo el pueblo, el rey, el ejército de Israel estaba temerosos a enfrentar una batalla con Goliat, ¿no? Y que David se haya enfrentado a ese gigante. Entonces esto también cautivó el corazón en el buen sentido de Jonatán hacia David, y entonces dijo, ¡ay, juntos vamos a echar si uno puede echar a 1000, entre los dos vamos a derribar pueblos completos, porque el favor de Dios va a estar sobre nosotros. Entonces tenemos que distinguir esta característica en la amistad de estos dos jóvenes. Entonces, pues bueno, a veces, amados hermanos, nos olvidamos de las buenas amistades que podemos llegar a tener. Estos dos jóvenes realmente tuvieron una amistad muy profunda, y aquí lo podemos ver, y no solamente en este capítulo. En el capítulo 20 se describe completamente esa amistad que hubo entre ellos dos. Pero bueno, Jonatán y David celebraron un pacto de amor y amistad mutuos de por vida. O sea, hicieron un pacto. ¿En qué consistía en este pacto? En que, oye, o sea, si tú, David, llegas a ser rey, no vayas a destruir mi descendencia, no la acabes. Y yo también te voy a proteger a ti, David. Y ese fue como esa parte de ese pacto de amistad que hubo entre ellos. Bueno, entonces nos dice aquí la Biblia, ya leímos del versículo 1 al 5, que entonces el alma de Jonatán, versículo 1, quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y bueno, hicieron un pacto, él y David, y Jonatán amaba a David como a sí mismo. Y bueno, Jonatán, pues le dio su manto, le dio sus ropas, le dio su espada, su arco y su talabarte. Entonces, pues también eran como, en este caso eran como de dos condiciones sociales distintas, ¿no? Jonatán era el hijo del rey y David era un pastor de ovejas. Entonces Jonatán dijo, pues mira, toma mi manto, toma mi ropa, toma mi espada, toma mi arco, te doy todo esto, amigo, es tuyo, no te preocupes, yo recupero al rato mi manto, yo recupero al rato más ropa, otra espada, otro arco, pero tómalo, te lo entrego a ti, te lo doy, es un regalo que te doy, porque te amo, porque está mi alma ligada a la tuya, porque de verdad somos amigos. Entonces aquí vemos esto. En el versículo 5 y también en el versículo 16 de este capítulo 18, leemos que Saúl envió a David a pelear en muchas batallas, y en todas las batallas a las que David fue enviado tuvo un éxito rotundo, porque Dios estaba con él. Eso no lo debemos jamás de perder de vista. Cada victoria que tenía David es porque Dios siempre lo respaldaba. Desde Goliat hasta las siguientes peleas que David llegó a enfrentar, eran las batallas de Dios, y Dios siempre respaldó a David, siempre. Entonces, cada vez que Saúl lo enviaba para pelear alguna batalla, siempre David tenía éxito. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Eso es muy importante. Bueno, entonces como David comenzaba a tener éxito en cada batalla, en cada enfrentamiento, vencía, derrotaba a sus enemigos, los destruía completamente, esto provocó que David recibiera el afecto no solamente de Jonatán, sino del pueblo entero de Israel. Eso es súper interesante. Y de los siervos de Saúl. Vamos a leer otra vez el versículo 5 y luego leemos el versículo 16 para que veamos esto, cómo el pueblo comenzó a tener un afecto muy grande sobre David, a amar a David, a apreciar a David, lo veían bien a David. Dice el versículo 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo. O
sea, David comenzó a ser amado por la gente, apreciado, estimado en gran manera. Y aquí dice que era acepto delante de los ojos de todo el pueblo. Y luego continúa este mismo versículo, dice, y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, David comenzó a enfrentar las batallas de Dios. Dios lo respaldaba y vencía a David en cada comisión a la que era mandado. Y entonces el pueblo y los siervos de David, de Saúl, comenzaban a mirarlo con mucho aprecio. Había un afecto, comenzaba a ver esta misma unión, ¿sí? Que existió entre David y Jonatán. El pueblo y los sirvientes de este Saúl comenzaron a ligarse sentimentalmente con David en ese sentido. Comenzaron a amarlo, comenzaron a apreciarlo, a valorarlo, a decirle, ¿dónde estaba escondido este muchacho? ¿Dónde? Bueno, él estaba cumpliendo antes una labor muy importante. Estaba pastoreando las ovejas de su padre Isaí, y con diligencia lo hizo, y de pronto pues saltó a esta situación, y todo el pueblo, los sirvientes de Saúl y Jonatán, el hijo de Saúl, comenzaron a mirarlo con buenos ojos, y el alma del pueblo comenzó a ligarse con la de David. Qué interesante es esto, amados hermanos, qué interesante es esto. Entonces vemos esto, y luego dice el versículo 16 de Primera de Samuel 18, dice, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces, no solamente Jonatán amó a David, sino el pueblo completo, Israel y Judá, amaron a David, a este jovencito, prudente de palabras, sobre el que fue ungido por Samuel, sobre quien vino el Espíritu de Dios con esta unción, aquel que era valeroso, aquel que era valiente guerrero, aquel que era rubio de ojos hermosos, ¿sí? Que sabía tocar. Este hombre comenzó a ser muy amado por todo el pueblo. Hermanos, ¿cómo tenemos que amarnos unos a otros? Debemos aprender, y que Dios derrame esa gracia para verdaderamente amarnos los unos a los otros, de entrañable amor, como podemos ver en este caso. David y Jonatán llegaron a amarse profundamente, llegaron a ser verdaderos y reales amigos. Y vemos que no nada más Jonatán amó a David, sino todo el pueblo comenzó a amar a David. Ya lo leímos ahorita en el versículo 16. Israel y Judá comenzaron a amar a David. Y bueno, cada vez que tú peleas las batallas del Señor, cada vez que tú eres conforme al corazón de Dios, el resultado es que gente te va a amar. Mucha gente te va a amar, aunque debo decir que también otros te odiarán, porque es el caso de David. David era amado por todo el pueblo, ya lo acabamos de ver, por los sirvientes de Saúl, por el hijo de Saúl llamado Jonatán, ¿sí? Y más adelante vamos a platicar de eso, aún por una hija de David llamada, ¿cómo se llama? Aquí está en el capítulo 18, ¿cómo? Mical, exactamente. También Mical amó a David. Y entonces el pueblo amaba a David, pero el rey lo aborrecía, lo odiaba, tenía celos de él, y comenzó con una persecución feroz para querer quitar la vida a David y a algunos otros, porque dentro de esta persecución veremos algunos salmos en esta experiencia, ¿no?, de David cuando era perseguido por Saúl, como David de pronto decía, hay gente sanguinaria que me quiere matar. Es decir, que no solamente Saúl le tenía ganas, sino había gente de Saúl que también era sanguinaria, derramadora de sangre, ¿sí? Y querían matar a David. Y bueno, eso lo veremos en otro momento, pero nos damos cuenta cómo todos amaban a David, ¿sí? ¿Por qué? Porque peleaba las batallas de Dios, era prudente y el Espíritu de Dios siempre estaba sobre él. Entonces, Dios había mirado el corazón de David, y esto lo podemos, ya hemos hablado
pues mucho de esto, ¿no? Cómo Dios buscó a alguien conforme a su corazón y encontró a su siervo David, alguien que fue íntegro en su corazón, perfecto en su corazón, y David era conforme al corazón de Dios. Entonces Dios había mirado atentamente el corazón de David, ¿sí? Pero ahora el pueblo, fíjense bien en esto, todo el pueblo de Israel y de Judá, ¿sí?, podían mirar también el corazón de David. Era algo que se exhibía ahora también el corazón de David. A través de su prudencia, a través de cómo él se movía de manera prudente, cómo él era una persona valerosa, pero al mismo tiempo humilde, cómo él se comportaba y se conducía. Ahora el pueblo podía ver lo interno de David. Era algo que se externaba en la vida de David. Lo que estaba en el corazón de David, un hombre conforme a su corazón, ahora podía ser visto por todo el pueblo. Por eso el pueblo comenzó a amar a David. El que el pueblo, Jonatán, los sirvientes de Saúl, amaran a David, ¿sí?, era como la demostración de que Dios amaba a David y de que David era conforme al corazón de Dios. Por eso la gente comenzó a amarlo, así como Dios amaba a David. De hecho, David, ¿saben lo que significa? El amado. Dios era amado por Dios. David era amado por David. Y lógicamente David también amaba a Dios. Y Dios permitió que el pueblo comenzara a amar a David. David es el amado. Jesucristo es el amado. Y ahora todos amamos a Cristo. Lo amamos porque Él enfrentó, al igual que David, una gran batalla contra Satanás y lo venció en la cruz, y ahora lo amamos. Así como el Padre ama al Hijo, ¿sí?, ahora nosotros también amamos al Hijo, porque Él también enfrentó las batallas de Dios y salió venciendo, ¿sí? Y entonces ahora nuestra alma está ligada a la de Cristo y le amamos. Y la amamos. Y lo que había en el corazón de Jesucristo, un hombre conforme al corazón de Dios, al igual que David, ¿sí?, se externó en cada batalla que Jesucristo enfrentó y la victoria que obtuvo en la cruz. Y ahora eso se manifiesta, lo interno del corazón de Jesucristo se externó, y ahora le amamos y estamos ligados a Él, porque le amamos, así como Él nos amó y se entregó por nosotros. Entonces vemos lo mismo en David. Dios había mirado el corazón de David, y ahora la gente, el pueblo de Israel y de Judá, ¿sí?, miraban lo externo en David, miraban esta expresión interna de David. Dios había visto su corazón, pero ahora todo el pueblo podía ver exteriormente ese corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Qué glorioso es esto, ¿no? La verdad. Entonces, David, pues ya se describió en el capítulo 16, era un hombre físicamente atractivo, y ahora podemos ver que lo era tanto por fuera como por dentro. Era una persona completamente atractiva en toda la extensión de la palabra, porque no solamente de manera interna era una persona atractiva, ¿no?, que llamó la atención de Dios porque era conforme a su corazón, sino que ahora toda la gente podía ver a este jovencito como era alguien atractivo. Lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, porque se estaba manifestando su corazón, un corazón ligado al de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Eso está impresionante, ¿no creen? Sí. Bueno, en 2 de Samuel, en el capítulo 5, en la primera parte del versículo 4, dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Rápidamente ahí leemos 2 de Samuel 5, versículo 4. La primera parte dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar. ¿De acuerdo? Era de 30 años cuando comenzó a reinar. Les digo que hasta ese momento, ya 2 de Samuel capítulo 5, David ya comenzó a reinar sobre toda la nación de Israel. Entonces, desde 1 de Samuel capítulo 18 hasta 2 de Samuel capítulo 5 es cuando David ya llegó a ser el rey de toda la nación de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense bien en esto.
Después de que David en el capítulo 16, primera de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13, este Samuel ungió a David, se calcula y se dice que David tenía aproximadamente 15 años. 15 años cuando fue ungido en el capítulo 16. Y ya para segunda de Samuel, capítulo 5, vemos que tiene 30 años. Es decir, que desde segunda de Samuel, desde primera de Samuel, capítulo 18, cuando comenzó ya la persecución de Saúl contra David, y hasta segunda de Samuel, capítulo 5, pasaron 15 años. Entonces, 15 años en los que Saúl estuvo persiguiendo a David. 15 años en los que fue perseguido y acosado por este rey llamado Saúl. Y no solamente por Saúl, hubo otras personas, pero principalmente Saúl le causó mucha tribulación a David por 15 años, desde los 15 hasta los 30. Es que este Saúl pues estuvo constantemente, ¿sí?, buscando la vida de David para quitarle, para matarlo. Entonces, Saúl fue aquel que le causó muchas tribulaciones a este David y bueno, lo persiguió, lo estuvo afligiendo, lo estuvo buscando por todos lados y David tuvo que estar huyendo de un lugar a otro, ¿sí?, para salvar su vida. Entonces vemos que fueron 15 años, amados hermanos, de prueba constante en la vida de David. A veces pensamos que las cosas de Dios son muy rápidas, ¿no? O sea que pues ya fue ungido David, primera de Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13, ya fue ungido por rey y ya, ¿no? ¿Dónde está mi trono? ¿Y mi corona? Espero que hayan planchado bien mi capa, ¿no? No, sino transcurrieron 15 años, hermanos, donde David, por la soberanía de Dios, permitió que experimentara muchas cosas en esta persecución de David, de Saúl. O sea, porque bien hubiera sido fácil el que Dios hubiera quitado la vida y reemplazado rápido a Saúl y puesto a David inmediatamente, pero no fue así. ¿Por qué Dios permitió que 15 años Saúl estuviera persiguiendo a David? Porque David tenía que recibir un tratamiento de parte de Dios. La vida en Dios es así, amados hermanos. No nos debe de causar sorpresa el que Dios tenga que tratar con nosotros asuntos que nos llevan mucho tiempo, ¿no? A veces tú dices, yo no puedo con esta situación. Y Dios lo sabe y por tal motivo Dios nos mete a circunstancias para que podamos salir de ellas, para que Dios pueda trabajar en ellas y entonces podamos ser colocados donde Él desea vernos. Pero vemos así en la vida de David. David fueron 15 años de estar de un lugar a otro, haciéndose loco, huyendo de un lugar a otro, estando en una cueva, teniendo la oportunidad de matar a Saúl, peleando algunas otras batallas, pasándose con los filisteos, escondido en cuevas, huyendo en el desierto, en fin, recibiendo la traición de muchos, el menosprecio de otros, siempre con esa angustia, ¿no? Pero siempre confiando y refugiándose en Dios, y podemos ver cantidad de salmos donde David dice, en mi angustia invoqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Y en fin, podemos ver muchas cosas de David. Entonces, bueno, tenemos que tener claro que a partir de este capítulo 18 de Primera de Samuel, comenzó la persecución en contra de David por parte de Saúl. Ahora, fíjense bien, sin embargo, junto con esta persecución de Saúl en contra de David, Dios en su soberanía permitió esta persecución, de verdad, sobre David, pero al mismo tiempo Dios proveyó para David a un Jonatán. Eso está increíble, porque Dios no dejó a David así como abandonado, ¿no? Pues ahora voy a utilizar a Saúl
para que trabaje un poco contigo, David. Ya fuiste ungido como rey, estás peleando mis batallas, eres prudente, mi presencia está contigo, ¿sí? Pero necesito trabajar contigo algunas otras cosas. Y así que voy a permitir que este hombre, Saúl, comience a perseguirte. Pero también te voy a proveer de un Jonatán. Qué impresionante es Dios. Porque por eso inicia este capítulo 18 con la intervención de este hombre, Jonatán, que amó a David. Que su alma quedó ligada a la de David. Entonces, junto con estas tribulaciones de persecución, Dios proveyó para David a Jonatán, el hijo de Saúl, porque estos dos se amaron muchísimo. Ya lo leímos aquí, del versículo 1 al versículo 5. Jonatán, su significado es interesante. Jonatán significa Jehová ha dado, o dado por Jehová. Entonces, nos damos cuenta que a David le fue dado un Jonatán, un amigo, un verdadero y real amigo, hermanos. O sea, no era nada más el compadre de cada 8 días, ¿no? Sino era un amigo que los dos estaban ligados en su alma, que había un amor sincero y, muy importante, desinteresado en los dos. Entonces, en esa persecución, Dios también proveyó para David a un Jonatán. Dios le dio a Jonatán. Eso significa Jonatán, Dios ha dado. Entonces Dios le dio un Jonatán a David. Si Dios no le hubiera dado a este Jonatán, ¿sí? Entonces David difícilmente hubiera soportado los sufrimientos que Saúl le ocasionó. Porque si leemos con calma los siguientes capítulos, el 19, el 20, y seguimos aquí, así leyendo, nos vamos a dar cuenta que David estuvo mucho en el palacio ahí con Saúl, sirviendo a Saúl, pero Saúl comenzó a verlo con malos ojos, a querer matarlo, a querer destruirlo, y el que Saúl mandara a muchas batallas a David era porque este Saúl tenía la intención de que en alguna de tantas batallas que era enviado David muriera. Entonces Saúl decía, así no será mi mano contra David. Lo voy a mandar a esta batalla y a esta otra y a esta otra, para que en una de tantas esas batallas David se muera. Pero salía todo lo contrario. David obtenía victoria y victoria y victoria. Entonces esto atemorizaba más a Saúl. Más temor tenía Saúl y más acrecentaba su enojo, su envidia, sus celos y sus ganas de quitarle la vida a David. ¿De acuerdo? Entonces en todo ese tiempo, pues Dios proveyó un buen amigo para David, a Jonatán. Dios, Jehová ha dado. ¿Qué le dio Dios a David? Le dio un Jonatán, un amigo. Entonces David, sin duda alguna, pudo pasar todas estas pruebas debido principalmente a la ayuda que Jonatán le proporcionó, a este consuelo en su sincera amistad, en el sincero amor que tenía el uno por el otro. Entonces nos damos cuenta que Dios proveyó un amigo a David. Dios le dio un Jonatán. Dios proveyó esto para David. Y esto es interesante porque, fíjense bien, en Jonatán y en David podemos ver el amor que Cristo tuvo hacia sus discípulos también. En Juan capítulo 13, versículo 1, vemos cómo Jesucristo dijo que amó hasta el fin a sus discípulos. O sea, por eso les digo que el amor de David y de Jonatán no era un amor enfermizo como ese que el mundo a veces malinterpreta de esta relación de amistad entre David y Jonatán, ¿no? No era así, porque entonces tendríamos que decir lo mismo de Jesucristo. Jesucristo amó a los suyos hasta el fin. De hecho, había un barbón ahí, supongo que era barbón, llamado Juan, que se recargaba al pecho de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era alguien que era muy fácil de amarlo. Y Juan sabía esto y por eso se recargaba sobre su pecho, ¿no? De Jesucristo. Entonces, Jesús era amado.
Y Juan y sus apóstoles lo sabían, y por eso Juan tenía esta confianza de acercarse a Jesucristo y recargarse en el pecho de Jesús. Y nos dice aquí Juan capítulo 13, versículo 1, ¿sí? Dice aquí: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, fíjense, amó a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin, los amó. Jesús los amó. Dios es amor, dice la Biblia, y Jesucristo era la manifestación del amor de Dios. Así que un amor perfecto. No había ningún rollo raro como el mundo quiere ver a veces una amistad entre dos hombres. Porque Dios permite la amistad entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, y son amistades verdaderas, profundas. De eso habla la Biblia. Entonces vemos cómo Jesucristo amó a los suyos y los amó hasta el fin. Y cuando leemos esta frase de Juan 13, versículo 1, esta frase final, los amó hasta el fin, lo que está diciendo aquí la Escritura es que Jesucristo los amó eternamente. Los amó con un amor que es superior a cualquier amor que se puede expresar en esta tierra. Los amó con eternidad, los amó con un amor superior a todas las cosas. ¿Cuál fue este amor? Bueno, el que dio su vida por nosotros. Por eso Jesús dijo, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder también para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre y por eso me ama. Entonces, vemos aquí que David se pudo recibir un consuelo, un ánimo a través de su amigo Jonatán, de alguien que Dios proveyó. Amados hermanos, necesitamos permitir que Dios nos dé amigos. En serio se los digo. O sea, que sea Dios el que nos dé amigos. Dios sabe que necesitamos también de la amistad de otras personas. Por supuesto que sí. Entonces Dios proveyó para David, principalmente en ese tiempo de dificultad para David, a un Jonatán. Jonatán significa Jehová ha dado. ¿Qué le dio Dios a David? Le dio un Jonatán, un amigo cuyas almas estaban ligadas y se amaban mutuamente el uno al otro. Qué impresionante. La Biblia dice en Proverbios 17:17, dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y vaya que Dios proveyó para David a alguien así, como dice este versículo, Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo. Entonces, Jonatán amó a David cuando David obtuvo una gran victoria venciendo a Goliat. Y Jonatán siguió amando a David cada vez que Saúl enviaba a David a más batallas y David regresaba con las victorias. Entonces, Jonatán amó a David y lo amaba, y en esas batallas que David fue enviado por Saúl, seguramente en algunas de esas batallas podemos llegar a deducir, porque Jonatán también era un valiente guerrero, que tal vez algunas pelearon juntos. Y entonces el amor de Jonatán por David en las victorias se acrecentó, pero también en el tiempo de las aflicciones. Y dice aquí la Biblia en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo. Jonatán amó a David en las victorias, pero también en todo tiempo, en el tiempo de la persecución por manos de su mismo padre Saúl. No importaba el parentesco de Jonatán con Saúl, Jonatán fue fiel en su amistad con David. Qué impresionante. Entonces, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y vaya que Jonatán cumplió con este papel 100% al lado de David. Fue verdaderamente un amigo en el tiempo de angustia para David. Hay otro ejemplo de una amistad así, ya hemos hablado anteriormente de esto. Esta Ruth, cuando hablamos de ella, ¿no? Vimos que su decisión de seguir a Noemí fue un acto de amistad. De hecho, Ruth dijimos que significa amistad.
compañera, ¿de acuerdo? Entonces esta Ruth, esta amiga, ¿sí? Esta amistad, esta compañera, le hizo honor a su nombre al tomar la determinación de acompañar a su nuera, a su suegra Noemí, ¿sí? En un tiempo muy difícil para Noemí. Y esta Ruth dejó todo absolutamente, dejó casa, dejó a sus padres, dejó a sus dioses, dejó todo y se fue a un pueblo desconocido para ella, de los campos de Moab a los campos de Belén de Judá. Y esta demostración de Ruth hacia Noemí fue una muestra de una amistad muy similar, muy semejante a la de Jonatán con David. Fue así, una amistad impresionante. Dice Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17, solamente recordando aquel momento, esta determinación de Ruth. Dice ahí, Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta fue una muestra tangible de amistad. O sea, no fue como Orfa, que lloró, ¿no? Ahí con Noemí y con Ruth lloraron las tres abrazadas. Imagínense ese cuadro llorando, ¿no? ¡Ay, suegrita! ¿No? Aguantó tantito Orfa. Volvieron a llorar una segunda vez las tres, pero en ese segundo lloriqueo, Orfa le hizo también honor a su nombre. Fue necia, le dio la espalda a Ruth y a Noemí y regresó a la casa de sus padres, a sus dioses y a su pueblo. Mientras que Ruth no solamente lloró, sino fue sincera y dijo: yo te sigo donde quiera que vayas tú. Así que ni me ruegues que te deje. Así que voy contigo y no importa lo que me tenga deparada esta decisión que estoy tomando. Yo te acompaño allá y no me importa lo que vaya a suceder, yo te acompaño. Entonces, Ruth también le hizo un gran honor a su nombre. Fue una verdadera y genuina amiga. Fue una compañera hermosa para su suegra Noemí. De igual manera, Jonatán con David fue la provisión de Dios para el tiempo de la dificultad. Proverbios 18:24 nos dice lo siguiente: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Dice aquí este proverbio, y amigo hay más unido que un hermano. Y vaya que Jonatán fue tan unido con David de esta manera. Entonces, un ser humano, una persona como tú y como yo, podemos tener muchos supuestos amigos, entre comillas vamos a decirlo, supuestos amigos que pueden arruinar nuestra vida. Porque a veces a muchos le podemos decir amigos, pero realmente tal vez no lo son. Y a muchos que podamos nosotros considerar amigos pueden destrozarnos a pedazos y pueden llevarnos a la misma ruina. Tener un amigo real no es tan fácil. O sea, no crean que nada más es porque le voy a la América y tú también, ¿no? Y nos sentamos juntos a ver cómo pierden. O sea, eso no es la amistad. La amistad va más allá de cosas muy superficiales. Entonces, hay personas a las que tú puedes considerar amigos, pero más que amigos, arruinan tu vida, te perjudican y pueden llegar a destrozar y arruinar tu vida. Este no era el caso de Jonatán, ni tampoco fue el caso de Ruth con sus respectivos acompañantes, ¿no? Ruth con Noemí y Jonatán con David. No fue este el caso. Pero hay amigos, hermanos, hay personas a las que amas tanto y es recíproco porque también te aman tanto, ¿sí? Que puede haber una unidad como si fueran hermanos de sangre. Y las amistades trascienden a veces los lazos sanguíneos. Porque hay un lazo espiritual, por eso somos una familia, por eso nos decimos hermanos,
porque más allá de que seamos hijos de los mismos padres biológicos, ¿sí?, existe una unión espiritual entre todos nosotros. Lo mismo pasa con la amistad. O sea, hay personas a las que tú puedes amar y también te aman a ti, ¿sí?, que hay un amor tan recíproco, ¿sí?, que son más unidos que un hermano. O sea, una amistad puede trascender los lazos familiares. Una verdadera y genuina amistad, como la de estos hombres o la de estas mujeres que acabamos de hablar. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, gracias a Dios por las personas a las que amas, pero las que te aman también, porque hay una unidad muy profunda que trasciende hasta los lazos sanguíneos, cuando hay una verdadera amistad. Y con esto termino el día de hoy. Ya no comenzamos a hablar de la persecución, pero vamos a comenzar a hablar más adelante, pero con esto termino el día de hoy. Jesucristo dijo en Juan 15, ya hemos hecho referencia a estos versículos, pero caben perfectamente aquí nuevamente. Juan 15, versículos 14 y 15, Jesucristo dijo, hablándole a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y en esto radica, insisto en esto, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, en esto radica una verdadera amistad. Aquellas cosas que tú escuchas del Padre y que lo das a conocer a otros, esa es una marca verdadera de una amistad. Porque Jesucristo lo dijo aquí, lo dijo: ya no les voy a llamar siervos, porque todo lo que oí de mi Padre se los doy a conocer. A los siervos, sus amos, sus señores, no les dicen las cosas. O sea, los siervos no saben lo que hace su Señor. Pero a ustedes les he llamado amigos, porque todo lo que oí del Padre se los he dado a conocer. Entonces aquí está la base de una verdadera amistad, de una real y genuina amistad. En esto, lo que escuches del Padre, que tú lo des a conocer a otros. En esto radica una verdadera y genuina amistad. Y bueno, en el capítulo 20 de Primera de Samuel, vemos ya esa amistad, pues todo ese capítulo narra la amistad ya en más detalle de David y de Jonatán, pero vemos esto. La verdad es que tenemos que recibir el ánimo de parte del Señor para encontrar verdaderas amistades, hermanos. No digo que sea algo fácil, porque no lo es, pero sí se puede, porque la Biblia nos enseña esto. Y si somos personas ambiciosas en el buen sentido de la palabra, obtendremos amistades profundas como las que estamos describiendo, que nos enseña aquí la Biblia, de David con Jonatán y de Ruth con Noemí. Y era recíproca la amistad. También David respondía a la amistad de Jonatán y Noemí a la amistad de Ruth, por supuesto que sí. Entonces vemos esto que es muy importante. Ya con esto termino, ¿no? Como en medio de lo que iba a comenzar a enfrentar David, que ya comienza aquí a partir del versículo 6 en adelante, ya comienza este asunto de la persecución en contra de David. Dios desde antes pudo proveer, sí, el amor de todo el pueblo, pero principalmente de un verdadero amigo, de Jonatán. Y este amigo fue la provisión de Dios para el tiempo de la tribulación, el tiempo de la persecución, el tiempo de la angustia de David, el tiempo en el que tenía que estar huyendo de un lugar a otro, escapándose de un lugar a otro. Dios proveyó una verdadera amistad. Qué glorioso, hermanos, qué glorioso es esto. Así que pues vamos a dejarle aquí, y primero Dios, el viernes en nuestro discipulado seguiremos hablando, y pues ya vamos a comenzar a hablar ya parte de esta persecución de David, de Saúl sobre David. Pero por hoy aquí le dejamos. Padre, pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Señor, porque hoy podemos ver, Señor, cómo
a través del amor que el pueblo de Israel, de Judá, de los siervos de Saúl, de Jonatán, que tenían por David, se podía ver la manifestación, Señor, de lo interno de David. De tal manera que toda la gente comenzó a amarlo, así como tú lo amas, lo amaste, porque eso significa David, el amado. Así como Cristo, el Hijo amado del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Por eso David figura a Jesucristo, nuestro Señor amado. Oh Señor, que este amor de entrañable misericordia, Señor, de preferencia los unos por los otros, realmente exista en medio de tu iglesia, Señor. Que no sea una utopía, que sea una realidad, Señor. Y sabemos que cada vez que avanza el tiempo para tu regreso, esto será algo real. Un amor genuino los unos por los otros. Oh Señor, gracias Señor, porque podemos, Señor, escuchar del Padre aquellas cosas que has reservado para nosotros en este tiempo, la revelación de tu palabra por medio de tu Espíritu, para poder animarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros y de esta manera fomentar amistades profundas. Gracias Señor. Gracias Cristo, porque tú nos has revelado todo lo que está en el Padre y nos has llamado amigos y nos amas como amigos y tu alma está ligada a la nuestra como amigos, Señor, y la nuestra a la tuya como amigos también. Gracias porque hasta el día de hoy no te has reservado nada de lo que has escuchado del Padre y nos lo has dado a conocer. Síguenos hablando del Padre, Jesús. Aún en medio de la congregación, tú que alabas al Padre, síguenos hablando de Él, Jesús. Queremos seguir fomentando una amistad profunda contigo y entre nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.